El 30 de mayo de 1431, en una plaza pública de Rouen, una joven de apenas 19 años fue atada a un poste y quemada viva. ¿Su crimen? Escuchar voces, vestirse como hombre, desafiar a reyes, generales y obispos. Siglos después, la misma iglesia que la condenó por hereje la declararía santa. Esta es la historia de Juana de Arco, la niña que cambió el destino de una guerra y se convirtió en un mito eterno. Pero para entender su vida, primero debemos comprender el mundo devastado en el que nació. Bienvenidos a la Europa de la Guerra de los 100 años. Un conflicto que no fue solo una lucha entre Francia e Inglaterra, sino una guerra por el alma de Europa. Todo comenzó con una crisis dinástica, cuando el rey de Francia murió sin heredero directo. El rey de Inglaterra, Eduardo III, reclamó el trono francés para sí, desatando un conflicto que se extendería por generaciones. Francia estaba fragmentada, rota. Grandes territorios, como Borgoña, se aliaron con los ingleses, mientras que el resto del país sufría bajo la ocupación militar. La corona francesa había perdido toda legitimidad. El heredero, el delfín Carlos, era visto como un líder débil e ilegítimo, incapaz de defender a su pueblo. Para la gente común, la vida era un infierno de hambre, peste y violencia. En este caos, donde la esperanza era un lujo, nació una niña que cambiaría la historia. Juana nació en Domremy, una aldea olvidada en la frontera de una Francia dividida. Era una campesina analfabeta, no sabía leer ni escribir, pero poseía algo mucho más poderoso, una fe inquebrantable. A los 13 años, afirmó haber comenzado a escuchar voces celestiales. No eran voces cualquiera, decía que le hablaban el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. En la Edad Media, el papel de la mujer estaba estrictamente definido: esposa, madre o monja. Una campesina que afirmaba hablar directamente con Dios no solo era una anomalía, era un peligro. Las visiones místicas podían ser interpretadas tanto como un signo de santidad como de herejía, y la línea entre ambas era peligrosamente delgada. Juana, sin nombre, sin poder y sin voz, estaba a punto de encontrar la suya en un grito de guerra divino. En la Edad Media, la fe y la política eran inseparables. Quien controlaba a Dios, controlaba al pueblo, y el pueblo francés, desesperado, se aferraba a profecías y mitos. Una de las más populares hablaba de una virgen de las fronteras de Lorena que salvaría a Francia. Cuando Juana apareció, diciendo que Dios la había enviado para expulsar a los ingleses y coronar al verdadero rey, no solo fue vista como una mística, sino como la encarnación de esa profecía. Se convirtió en una figura mesiánica, un símbolo de esperanza divina en un tiempo de desesperación terrenal. Pero este poder era una espada de doble filo. Para la Iglesia y para los ingleses, una profeta popular era una amenaza directa a su autoridad. El miedo a la herejía era real, y Juana caminaba sobre una cuerda floja entre la salvación y la condenación. Con una determinación que desconcertó a todos, Juana convenció a un comandante local para que le diera una escolta y la llevara ante el delfín Carlos. La corte francesa, llena de intrigas y escepticismo, la recibió con desconfianza. ¿Era una enviada de Dios o una loca, una santa o una bruja? Pero Carlos, desesperado, decidió arriesgarse. Le dio un pequeño ejército, y entonces ocurrió el milagro. Juana llegó a la ciudad de Orleans, que llevaba meses bajo un asedio inglés que parecía inquebrantable. En pocos días, liderando a las tropas con su estandarte en alto, rompió el cerco. La victoria de Orleans fue un punto de inflexión no solo militar, sino psicológico. Para los franceses, fue la prueba de que Dios estaba de su lado. Juana dejó de ser una campesina extraña para convertirse en un símbolo vivo, la doncella de Orleans, la encarnación de la nación francesa que despertaba. Tras la victoria, Juana tenía un solo objetivo: llevar a Carlos a Reims, la ciudad sagrada donde los reyes de Francia habían sido coronados durante siglos, para legitimar su poder. Y lo logró. Carlos fue coronado rey Carlos VII, consolidando finalmente su trono. Pero en el momento de su mayor triunfo, Juana empezó a volverse prescindible. Para el rey y su corte, su misión mesiánica había terminado.
Los nobles veían con recelo a esa campesina que les robaba el protagonismo, mientras Juana insistía en seguir luchando para expulsar completamente a los ingleses. El rey prefería la diplomacia y las treguas. Fue abandonada militarmente, con cada vez menos apoyo. En una escaramuza cerca de Compiègne, fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses. Su destino ya no estaba en sus manos. Los borgoñones vendieron a Juana a sus enemigos, los ingleses, pero ellos no podían simplemente ejecutarla como una prisionera de guerra. Necesitaban destruirla simbólicamente, demostrar que no era una enviada de Dios, sino una hereje, una bruja. Así que orquestaron un juicio eclesiástico en Rouen, territorio controlado por ellos. No fue un juicio religioso, fue un juicio político con apariencia de fe. El tribunal, presidido por el obispo Pierre Cauchon, un aliado de los ingleses, sometió a Juana a un interrogatorio brutal. La acusaron de herejía, de brujería y, sobre todo, de un crimen que les obsesionaba: vestir ropa de hombre. Para ellos, era una subversión del orden divino y social. Durante meses, la sometieron a una enorme coacción psicológica, manipulando la teología para atraparla en contradicciones. Pero Juana, la campesina analfabeta, respondió con una inteligencia y una fe que desconcertaron a sus jueces. A pesar de su valiente defensa, el veredicto estaba escrito desde el principio. Fue declarada culpable de herejía reincidente. El 30 de mayo de 1431, fue llevada a la plaza del mercado de Rouen. Mientras la ataban a la estaca, pidió una cruz. Un soldado inglés improvisó una con 2 palos y se la dio. Ella la besó y la apretó contra su pecho. Mientras las llamas subían, sus últimas palabras fueron un grito: Jesús, Jesús, Jesús. Su muerte fue un espectáculo macabro diseñado para aterrorizar, pero se convirtió en un error político catastrófico. En lugar de desacreditarla, los ingleses la convirtieron en una mártir. El impacto simbólico de su ejecución resonó por toda Francia, avivando aún más la resistencia. La niña quemada en la hoguera se había convertido en una leyenda inmortal. La historia tiene una forma curiosa de corregir sus errores, especialmente cuando le conviene. Unos 25 años después de su muerte, una vez que la guerra terminó y Francia se reunificó, el rey Carlos VII, el mismo que la había abandonado, impulsó una revisión del juicio. ¿Por qué? Porque su propia coronación estaba ligada a una mujer que había sido condenada como hereje. En 1456, la Iglesia, en un nuevo juicio póstumo, anuló la sentencia original y declaró a Juana inocente. Fue un acto de conveniencia política, pero el camino de Juana no terminó ahí. Siglos después, en 1920, la misma Iglesia Católica que la había condenado y luego absuelto, la canonizó, declarándola santa. De hereje a santa, Juana fue rehabilitada en un intento de la Iglesia por reescribir su propio y contradictorio pasado. Juana de Arco no vivió para ver el final de la Guerra de los 100 años, pero su legado fue decisivo. No ganó la guerra con su espada, pero ayudó a crear la idea misma de Francia. Antes de ella, la lealtad de la gente era hacia su señor feudal, su duque o su conde. Juana les habló de un rey y de un reino, de una identidad compartida. Se convirtió en el primer gran símbolo nacional francés. Desde entonces, su figura ha sido utilizada por todos, por la monarquía para justificar su poder divino, por la república como icono de la resistencia popular, e incluso por la extrema derecha como emblema del nacionalismo. El mito de Juana, la santa guerrera, la salvadora de la patria, creció tanto que terminó por devorar a la persona real, a la joven de 19 años que murió en el fuego. Al final, Juana de Arco fue santa, hereje, soldado, mártir y símbolo, pero, sobre todo, fue utilizada por reyes que buscaban una corona, por generales que necesitaban una victoria, por obispos que servían a intereses políticos, y, finalmente, por la propia historia, que la ha moldeado una y otra vez para que se ajuste a sus necesidades. Su vida es un poderoso recordatorio del peligro de los santos y los héroes, de cómo las figuras más puras pueden ser convertidas en armas al servicio del poder.
Si te gustó este documental y quieres seguir explorando las historias que definieron nuestro mundo, dale like al video, compártelo con quienes aman la historia, y no olvides suscribirte al canal para más narrativas profundas sobre poder, fe y humanidad. Gracias por acompañarnos.